Este es un podcast de Craft Courier, en el que Agustín Garetto y Milan Jedic analizamos semanalmente la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola, bienvenidos al episodio 33 de la segunda temporada, que es el número 50 en total y en el que cumplimos un año, y por eso lo titulamos Repasemos nuestro primer año. En este episodio arrancamos del primer episodio del año pasado, justamente hace un año, y llegamos hasta el día de hoy, demostrando que en Argentina parece que pasa todo y a la vez no pasa nada. Hola Agustín, ¿cómo andás? Hola Milán, ¿todo bien? ¿Y vos? Bien, muy bien. Bueno, estamos de festejo hoy. Cumplimos un año haciendo el podcast. Un año. Sí, sobrevivimos a 2 gobiernos, a muchas elecciones, a una recesión todavía. Somos un podcast luchador. Así es. Y a cosas internacionales. Guerras, También. debate, candidatos que se presentaron y se bajaron, nuevos candidatos, elecciones en otros países, de todo pasó. Pasó mucho y a la vez pasó poco también, a pesar de que pasó mucho. En uno de los episodios anteriores habíamos hablado del concepto este de cuando vos te vas de Argentina por 15 días o 20 días, volvés y cambió todo, y te vas por 15 o 20 años y volvés y no cambió nada. Creo que esa es la sensación que tenemos de este año transcurrido, 50 episodios, este es el número 33 de la segunda temporada, hicimos 17 en la primera, da 50. 54 son las semanas del año, así que claro, solo 4 semanas no estuvimos, que fueron las de julio, y en este año pasó de todo, pero no cambió nada. Así es. Año cero, si estuviéramos en Francia en fines del siglo XVIII, Así por es. un gobierno que se autopercibe de cierta revolución y creo que ha conseguido en sus primeros meses de gobierno, todavía no llegó al año, pero ya está por llegar, solo quedan menos de 3 meses. Y creo que eso va a ser un poco el episodio, este episodio, un raconto de temas que fueron surgiendo, de las tendencias, bajo esta hipótesis de que somos un país calecita, diría Martín Caparrós, siempre giramos sobre el mismo punto. A veces terminas mareado en la calecita, a veces agarras sortija, a veces no, pero siempre volvés al mismo punto. Siempre. Y en esta idea de hacer un raconto y utilizar los episodios del podcast para entender qué es lo que fue pasando en este año de la Argentina y del mundo, habíamos arrancado un 15 de septiembre del año pasado, a un mes de las PASO, y así titulamos el primer episodio, a un mes de las PASO. Hicimos nuestra primera experiencia que veníamos entrenándonos bastante para la gente, para nuestros oyentes fieles. Les comentamos que habíamos arrancado a hacer algunas pruebas allá por marzo del año pasado, después mejoramos en julio, junio, julio, hicimos varias pruebas y finalmente en septiembre decidimos salir al aire. Sí, y aprendiendo sobre la marcha también. Creo que hay muchas diferencias. Yo no suelo escuchar los episodios de nuevo, más allá para lo que es edición, pero generalmente no los escucho. Pero estoy seguro que los primeros episodios no se comparan con estos, estoy seguro. Sí, yo los escucho y hace poco escuché incluso uno de los de la primera temporada y el audio es distinto, no teníamos intro en la primera temporada. O sí teníamos, pero no tenía música. Ahora tiene música y hemos incorporado mejor calidad en el sonido. Hemos incorporado la introducción también ahora en los últimos episodios.
en cuestión de calidad mejoramos, aprendimos. Y creo que también a la hora del análisis. Me parece que uno va teniendo experiencia con el paso del tiempo de este país, que es un país de locos, Así es. hecho por y para locos, que bueno, vamos a intentar dar un pantallazo de esta pintura que es este país, obviamente, desde el 2023 a la fecha, pero también con cuestiones que son transversales a la Argentina, con temas que hemos tratado. No sé, ahora se me ocurre que fue para mí uno de los episodios que más me gustó, más allá de porque es un tema que me gusta, que fue el de que nos gobierna una minoría y el fascismo y demás, la cuestión de los reaccionarismos y etcétera. Entonces, bueno, creo que va a ser un episodio más que nada para intentar construir algo en un país donde se construye poco. Así es. Pero bueno, comencemos por el comienzo, justamente. Dijimos 15 de septiembre. ¿Cómo estábamos el 15 de septiembre? Como país, como cada uno personalmente. Incluso invito al oyente que reflexione cómo estaba a un mes de las PASO. Recordemos el contexto, ¿no? Un mes antes de que saliera el primer episodio, Larreta casi era presidente y terminó con un porcentaje parecido al de Grabois. Milei era una gran novedad, pero nadie sabía cuál iba a ser su desempeño. Hasta ese momento, todas las elecciones locales en las que había participado cualquier tipo de candidato de su fuerza había sacado nada, 3, 4 puntos o menos incluso. Era una incógnita. Y ahí en las PASO fue la fuerza más votada. Entonces, ¿cómo nos encontrábamos nosotros ahí a un mes de las PASO? Algo para agregar a todo esto que me acordaba, una Patricia Bullrich que se venía a 200 kilómetros por hora con Sí, todas las elecciones a gobernadores que se desdoblaron. Las provinciales que iban todas con Cambiemos, con Juntos por el Cambio, perdón, porque cambiaron el nombre. Juntos por el Cambio a la cabeza, en todas, y mirá dónde quedó el Juntos por el Cambio. Esas cuestiones de masa, ¿no? Masa que quedaban la muerte y después reapuntó en generales. Recordemos que casi gana generales, 3 puntos y algo eran porcentuales más o 3-22, menos. 3-22. Y hoy parece que también murió. Pasaron una revolución. Así es. Y a tu respuesta de cómo estábamos, y bueno, creo que estábamos un poco a la deriva, ¿no? Un poco intentando conocer algo desconocido, justamente, que se nos estaba asomando, ¿no? Que a Sí, muchos llamó muy la atención. con incertidumbre, con expectativa de qué era lo que iba a pasar. También un poco confundidos, creo, todos, ¿no? Incluso hasta los que hayan votado a Milei en la primera vuelta, pensando, bueno, lo voté y ganó, ¿no? Creo que era un momento muy extraño. Recuerdo también cómo el peronismo atacaba tanto a Milei como a Bullrich como para poder, como el gato panza arriba, ¿no? Tratando de rascar voto a voto por donde pudiera para recuperar la estelaridad en la campaña. Los, eh, los spots los afiches de masa, así tipo épico, ¿no? Con esos colores del Salvador. eh, Bueno, era un momento de incertidumbre, claramente de incertidumbre. Nadie sabía qué iba a pasar con la inflación que estaba creciendo, con el dólar, con el trabajo, con la inversión. Nadie invertía un centavo. Por eso No, digo que no cambió nada, porque hoy tampoco nadie invierte un centavo. supuestamente íbamos a una moneda fuerte. Hoy estamos, bueno, en una moneda que se está poniendo fuerte ahí, clavada con un crawling peg. Sí, Eh, Realmente con una grieta, eso también, con una grieta, pero terrible. Hoy hay que preguntarse esa grieta dónde quedó, desapareció o cambió de forma. Nosotros habíamos anticipado en un episodio, no voy a recordar el número, en el cual
Ojo que se puede llegar a venir una nueva, pero la Y, grieta va a seguir estando. y también, yo creo que sigue estando, e incluso muchos actores de la escena actual incentivan a que eso se mantenga así. Otro elemento más del cambiaron un montón de cosas, pero estamos igual que antes. Hagamos un repaso de cada uno de los 50 episodios. Por ahí puede llegar a ser largo, pero yo creo que mientras vamos repasando y comentando a ver qué era lo que pasaba en este momento, creo que el oyente va a resultarle dinámico y entretenido, porque también va a recordar su propia vivencia de ese momento, ¿no? Entonces el primero fue a un mes de las PASO, el segundo se llamaba Lo que el debate no dejó, por el debate presidencial. El tercer episodio fue un episodio especial, que lo hicimos con Máximo Michinilli, el primero de los invitados que tuvimos, en donde él hablaba sobre su libro Espiral, que es una novela histórica en un futuro muy cercano ahora, pero que cuando él la escribió faltaban un par de años para que sucedieran los hechos que él relataba y contando un poco su visión desde afuera, desde Bruselas, como argentino, pero como analista y como una persona que se desenvuelve en la alta esfera de la política internacional, cómo veía la Argentina y, y la decadencia en la cual Argentina había caído, ¿no? Por eso esto del espiral, Argentina en una espiral, eh, en muchos aspectos, y cómo su novela anticipaba realmente muchas de las cosas que estamos viviendo, ¿no? Fue un episodio muy exitoso en reproducciones y en comentarios también. Sí, que recuerdo que él comentó que sus amigos se escandalizaron cuando puso que el dólar iba a estar 100 pesos. Sí, y En en ese ese momento momento. estaba 1000. Sí, él la escribió creo en el 2017, la novela, y ahí le decían, pero ¿cómo vas a decir que en el 23 va a estar a, a 100 pesos? Y mirá dónde llegó, ¿no? ¿Estaba a 1.000 pesos en ese momento? Perdón, no, estaba menos de 1000, estaba, no sé, 600, 700, por ahí, es verdad. ¿Quién iba a creer que iba a llegar a 1.500? Está bien, hoy viene en baja, es una gran noticia para el gobierno que confía en que esto se va a acoplar. Que he visto varios comentarios, hay que salir a comprar, está barato. Esa fue la reacción que he visto en redes. Sí. Pero bueno, sí, es una gran novela, fue un gran episodio el de Máximo y además fue nuestro primer invitado que Se, confió en esto. se arriesgó, escuchó los primeros dos y dijo, quiero participar, y nos dio su ayuda y su empuje. Luego vino otro debate más y hablamos en el cuarto episodio que la política no debate sobre el 40% de pobreza, que era el dato de ese momento. Hoy ya estamos arriba del 50%. Bueno, son datos alarmantes, ¿no? Y en un año. Un 25% de crecimiento de ese 40, es decir, 10 puntos más, ¿en cuánto? En meses, Sí, ¿no? porque el dato es de mediados del año, el del Ujú. 50% de pobreza. Tristísimo, eso sí está cambiando en Argentina. O se está acelerando. Se está Porque acelerando porque era una tendencia que ya venía y es una pobreza estructural cada vez más difícil de cambiar. Y en algunos episodios hemos dicho, ¿cuál es el gran problema de Argentina? La pobreza, sin ninguna duda. Y bueno, esto lo demuestra, ¿no? Porque encima crece. y estamos hablando de un país que el siglo pasado era la estrella de la región y hoy parece ser una de más, una más. Bueno, sí, Argentina está tomando problemas que sus vecinos están intentando dejar. Exacto. Eso creo que es muy triste. Tenemos desafíos que ellos tuvieron hace 50 años. Que bueno, nadie hubiera creído hace 50 años que Argentina se iba a encontrar en esta situación. Así es. En ese momento, recordemos, empezó todo el escándalo de Martín Insaurralde y de Chocolate Rigó, ¿no? El intendente de Lomas que se fue a pasear por el Mediterráneo en el barco bandido y terminó eyectado de todo. Era, bueno, intendente en licencia y en ese momento era
jefe de gabinete de Kicillof en la provincia de Buenos Aires y posible candidato a gobernador y como la estrella de la cámpora de Máximo Kirchner y demás, en quien apostaban. Y bueno, se le acabó todo, ¿no? Llamamos a ese episodio Intendente Rico, Lomense Pobre, porque recordemos que Lomas de Zamora es uno de los municipios más pobres. El centro es hermoso, pero tiene unos lugares que son tremendos. Eyectado, pero que Máximo se ha juntado hace poco en un asado. Pero bueno, eyectado, sí, de la discusión política, ya no es más. Recordemos que firmó decretos Sí, estando allá. estando en Eh, Europa. es increíble este país y bueno, son cosas que suceden y que posiblemente sigan sucediendo, no hay que sorprenderse si vuelven a suceder y ni siquiera si es de otro partido político. No, seguro, pero por eso está bueno repasarlas para ver qué es lo que va pasando, ¿no? Pasan tantas cosas, pero las cosas no cambian, entonces está bueno repasarlas. Luego seguimos con un episodio que llamábamos Cuanto peor mejor, porque estaba todo también el debate este de a quién le conviene que las cosas mejoren, a quién no, y cómo en ese momento la campaña se había vuelto bastante eh, de ataque de uno a otro. Luego el escenario preelectoral y la pregunta ¿cómo nos sentimos? Esto que decíamos, bueno, ¿cómo nos sentíamos antes de la elección? Y con una incertidumbre, incluso a cualquiera que dijera, bueno, yo voy a votar por tal o por cual, tampoco es que era una gran esperanza bueno, de cambio o continuidad, ¿no? Depende de cada uno cómo lo viera. Pasó la elección y llegamos al balotaje. El episodio 8 de la primera temporada lo llamamos Balotaje, la rosca cotiza en bolsa, porque después de la elección de octubre, ahí arrancó unos y otros a tejer apoyos y alianzas, a ver cómo podían rajunear un punto más, un punto menos. Recordemos que después el PRO y Cambiemos en su gran mayoría apoyó a Milei, pero esos primeros días era vertiginoso. ¿Quién apoyaba a quiénes se pronunciaban? La UCR pronunciándose de una manera. Era caótico. Mi montonerita, la Claro. foto del pato con el león, esa foto Sí, en inteligencia artificial o diseñada, no lo sé, pero algo fantástico. Recordemos lo que fue en la campaña, vos pusiste bombas en un jardín de infantes, después fue falso, etcétera, sí, sí, y terminaron abrazados para cambiar la Argentina, sí. y hoy está ahí, ¿no? Ambos, ¿no? Sí, sí. Y defendiéndolo a capa y espada. Luego vino el episodio 9, ¿La patria está en peligro? Entre preguntas. Es el episodio más escuchado que tenemos. El que más repercusión hemos tenido. Y incluso, esto es una primicia, hemos empezado a subir a un canal de YouTube los episodios anteriores. Y lo subimos y enseguida volvió a ser el más escuchado. Increíblemente. Sin haber hecho promoción ni nada. No sé si llama la atención el nombre. Y recuerden que en ese momento el kirchnerismo hablaba de la patria está en peligro. Y los no kirchneristas también decían, no, pero la patria está en peligro si continúa el kirchnerismo, ¿no? Entonces ahí nos preguntábamos en ese episodio, ¿qué es la patria? ¿No? Y hablábamos del concepto este romano de ubi bene ibi patria, allí donde vivís bien es tu patria, y cómo muchos argentinos realmente ya no sienten a la Argentina como su patria, y por eso tanta gente se va del país, es enorme, en ese momento dábamos cuenta del número, es enorme la cantidad de gente que se va del país porque ya no la siente su patria, no es el lugar en donde quiere formar su hogar. Entre paréntesis, con esto de YouTube, porque hay mucha gente que quizá nos escucha, quiere compartir el episodio y lo que sucede es que a quien se lo quiere compartir no tiene Spotify, suele suceder. Bueno, YouTube sería una plataforma para la cual está más accesible para todo el mundo, ¿no? Bueno, no es pago y Sí. es más fácil de usar, etcétera. Dejamos en la descripción de este episodio, dejamos el, el link para entrar al canal de YouTube que armamos. Luego vino el episodio 10, que mencionaste antes, nos gobierna una minoría, muy teórico,
muy preciso, gran episodio donde explicamos qué es el fascismo y su expresión local, y es un episodio que luego hemos citado varias veces a lo largo de este año. Gran episodio. Si tienen ganas si no lo escucharon y tienen ganas de conocer sobre el fascismo, escúchenlo, episodio 10 de la primera temporada. Luego el debate, Milei-Massa, todo por un voto, el circo del debate. Citamos ese debate en el episodio anterior, en el número 32, de Trump y Harris, porque tuvo similitudes el episodio de Trump, tuvo similitudes el debate de Trump y Harris con aquel de Massa-Milei, en el cual parecía a primera instancia que Massa había ganado, lo había dejado chiquito, ¿no? Incluso hasta como que Milei tenía esa actitud de siento los golpes, cómo me entran las piñas, ¿no? Y al final la gente terminó sintiéndose más representado por ese Milei atacado, por Massa recontra coacheado. Acuérdense, ¿no? Por sí o por no, por sí o por no, decime por sí o por no. Bueno, justamente ahí tocaste algo que yo lo había puesto muy en broma en un grupo de amigos después de lo de Estados Unidos. Dije, faltó el por sí o por no en el de Estados Unidos. Y después me puse a pensar y dije, no estuvo, pasa que no vino de Harry, sino que vino de los moderadores. Los periodistas tomaron el papel de, pero pronunciate, por sí o por no, ¿qué vas a hacer con el tema del aborto? A Trump, uno de los ejemplos, pero fueron varios. Buen punto, muy buen punto, sí, tal cual. Más similitudes entre ambos debates. Bueno, luego gana las elecciones Milei y el episodio 12 lo llamamos Vamos Viendo, porque ya desde ese momento veíamos cómo el gobierno libertario no tenía con toda claridad el programa armado, y lo sigue sin tener. Sí, yo lo vengo pidiendo desde el 10 de diciembre. Por favor, que salga el Ministerio de las Sombras, de las sombras, digamos, ¿no? El Sí. Ministerio de las Sombras, que salga, por favor, que lo estamos esperando. Pasa que era tan oscura la sombra que no encontraron la puerta. Sí, sí, deben estar todavía ahí, Y sí. lamentablemente. Y bueno, fue al comienzo un Vamos Viendo en donde algunas de las primeras acciones iban medio que en contramano de lo que proponía en campaña, ¿no? El episodio siguiente, El peronismo nunca se da por vencido, mencionamos la actitud del peronismo justo antes de que el gobierno asuma, estaba ahí en formación, eh, cómo ya antes de que asuma, empezaban a darle todo lo que podían, con todo, ¿no? Y recordemos que ese título fue sobre todo por lo de Boca, que se Claro, peleaban en todos lados, incluso de Boca. Mayra Mendoza yendo a votar, a votar. Bueno, sí, Milei también, que fue el despliegue, la aparición de estos de seguridad, que es algo, una imagen que ahora no la he visto, la de los guardias con el maletín, que se despliega el chaleco. sí, Va, no es un chaleco, el es como escudo antibalas. el escudo antibalas, exacto. Sí, sí, sí. Luego el Congreso del Refugio de la Casta, porque ahí, justo antes de la asunción del nuevo gobierno, se conformaba el Congreso, el nuevo Congreso, la nueva conformación del Congreso, y ahí analizábamos los diferentes bloques, cómo se iban a armar los nuevos bloques, ¿no? Y ya mencionábamos en aquel momento cómo la Libertad Avanza estaba en enorme minoría y sacábamos cuentas de algunos bloques, cuántos podían llegar a sumar. Incluso hacíamos juegos de qué pasa si se junta el radicalismo con el kirchnerismo. Tan errados no estábamos, ¿eh? Tan errados no estábamos. Dicho sea de paso, las leyes que lo pusieron en jaque al gobierno, qué sé yo, jubilaciones, universidades, fueron de esa forma, ¿no? Esa Exactamente. convergencia entre el radicalismo y el kirchnerismo, el DNU de la CIDE, está bien que ahí se sumó el PRO también, pero bueno. Y incluso hasta hacíamos la cuenta de, bueno, y si quisieran hacerle un juicio político, ¿cuál es el número, no? Ujú. ¿Llegan o no llegan con el número? Y pensábamos, sí, llegan ahí, si se pusieran de acuerdo, sería peligroso y no sería muy bueno para la institucionalidad argentina, pero fíjense que estamos en septiembre y
en los últimos días, el gobierno estaba desesperado para encontrar ese tercio que lo blinde ante un juicio político. Además de los vetos, pero es la amenaza de juicio político. Y ya lo Sí, veremos entonces. de que te caigas. Claro, tal cual. Luego viene la Asunción, Hermoso título. sí, a la Rosada en contramano. Por la analogía de que Milei fue del Congreso a la Casa Rosada en contramano del sentido de circulación de la Avenida de Mayo, ¿no? Sí, eso es muy gráfico. Por favor, yo quiero que se detengan en eso porque además muchos analistas políticos, sobre todo Andrés Malamud, viene ahora y en el sentido, ¿y cómo ves al gobierno? Y lo veo como un Corsa a contramano. Entonces, está un poco esa idea y es gráfico. Hay Sí. cosas que son gráficas que, bueno, no sé, fue un título genial. Genial, totalmente. Y también el que le sigue, el 16, Harvey Dent y sus dos caras. Harvey Dent, el famoso personaje de Batman, el fiscal, que le decían dos caras porque decía una cosa con algunos y decía otra con otros. Y bueno, después cuando tiene la explosión termina con la cara quemada y bueno, efectivamente tiene dos caras, ¿no? Pero las dos caras venía por el apodo que le habían puesto cuando era fiscal, que decía una cosa y después hacía otra. Y Milei había comenzado a hacer mucho de eso, ¿no? Digo esto, estoy en contra de los privilegios, pero mantengo el régimen especial de Tierra del Fuego. Estoy en contra de tal cosa, pero mantengo los privilegios de los petroleros. Y así fue haciendo cosas raras, ¿no? Y ya lo veíamos en aquel momento, ¿no? El Harvey dos caras. Luego el gran lema de la gestión Milei, no hay plata, ¿no? Fin de año, último episodio de la primera temporada, no hay plata. Bueno, todo lo resumía Milei en no hay plata, no hay plata. Pero los impuestos ya empezaban a aumentar a nivel nacional y a nivel local, provincial y local de diferentes lugares de las ciudades de la Argentina. Y ahí nos preguntamos, pero si no hay plata, ¿de dónde saca el contribuyente la plata para pagar semejantes impuestos? ¿No? Es una gran pregunta. Incluso hablábamos de un concepto que lo repetimos muchas veces después, ¿no? Este principio de no taxation without representation, ¿no? No me cobres impuestos sin representación. Que Milei lo dijo en el último discurso, lo dijo exactamente así. Yo creo que Milei no se escucha, ¿eh? Porque No sé, lo tendría Santiago Caputo tocándome timbre. así que, bueno, es una gran pregunta, ¿no? No hay plata, pero hay que pagar impuestos. Bueno, no hay plata para nadie. Debería ser la explicación que le daríamos. Terminamos el primer año, la primera temporada, y empezamos la segunda con los desafíos que venían, invitando a Tito Nolasco, nuestro segundo invitado, que luego lo tuvimos más adelante en otro episodio también, y él nos comentó su visión sobre el gobierno, la oposición, etcétera. El segundo tuvimos un repaso de los temas internacionales que venían en el año 2024, aprovechando el verano que estaba un poco más tranquilo, los primeros días del verano. Y después un gran episodio también, que también es uno de los más escuchados y de los que hemos recibido más comentarios, de TEDx a Davos. Ese Sí, título sí. se te ocurrió a vos, así que contalo. Bueno, hay que, no sé si algunos, supongo que sí, ya todos saben que son las charlas TEDx, eh, en las cuales Milei ha participado, ¿no? Él ha tenido una charla. Ese personaje que generalmente se hace en este tipo de charlas y que hizo Milei también. Y después el que llegó a Davos, ¿no? Davos enfrentándose a los supermillonarios, al poder y diciéndoles que viene a cambiar el mundo, una especie de un Robespierre anunciando su llegada y sus proyectos, bueno, del cual ellos se han ufanado mucho, de ese, se enfrenta al mundo, ¿no? Ese león enfrentándose al mundo. El tema era que el texto era el mismo que había dicho en aquella charla de TED, Sí, había sido exactamente igual. exactamente igual. Por un lado es bueno que él no cambió de discurso, pero por otro lado buscó ahí en la papelera de reciclaje algún discurso ya hecho y decía, bueno, voy con este.
Sí, muy a lo Menem cuando se equivocó. Sí, Pero sí, es común igual en el presidente la repetición o decir cosas que no son de él, pero las dice como propia. sí. Pero bueno, maneja muy bien la comunicación y hasta ahora le viene rindiendo ese acting, ¿no? Que incluso nos preguntábamos al final de la primera temporada, ¿va a gobernar un estadista, un hombre de la política, o va a continuar el showman, que es con Exacto. el que se hizo conocido? Lo habíamos puesto en esas dos fases que tiene, de una especie de intelectual y de showman, que bueno, a veces es extraño el intelectual. Era divertido escuchar las charlas filosóficas teóricas. Era divertido y creo que con toda claridad hasta ahora podemos decir que el showman le ganó al político. Lamentablemente. A pesar de que en las últimas semanas muchos dicen, bueno, ahora empezó a hacer política, empezó a hacer rosca porque negoció que no le voltearan el veto a las jubilaciones. Pero hoy por hoy el showman le gana al político. Y es más, se lo ha ganado justamente después del veto. Va y te hace un asado en Olivos. Con Claro. la particularidad que cada uno se tenga que pagar, que el que llevó la ensalada con la ensalada de papa, el que se llevó el vino por si se quedaba así, es decir, toda esa especie de circo que la política argentina está muy inmersa. Yo me pregunto, ¿los que llevaron vino después salieron manejando? Y Porque son ellos los que hacen esas leyes, ¿viste? Y después son los primeros en sí, no cumplirlas. En fin, con el tema de la comunicación, invitamos a Álvaro Rivadeneira para que nos comentara sobre la comunicación política en tiempos de sociedades segmentadas y de demanda segmentada. Lo hizo desde Pakistán, que estaba ahí asesorando a un candidato a presidente. Muy interesante lo que nos contó sobre Pakistán y en general sobre su experiencia en campañas electorales en Brasil, en Paraguay, en Argentina, en España, Portugal y ahí en Pakistán. Al siguiente episodio, el quinto de la segunda temporada, tomamos algunos conceptos que venían de la charla con Álvaro y volvimos a tratar el tema de las sociedades segmentadas y los conceptos de salad bowl y melting pot y cómo el melting pot justamente hace referencia a sociedades más integradas, homogéneas, aunque mantengan la diversidad, pero que tienen un fin en común y una cohesión. En cambio, las del Salad Bowl, todo el mundo está dividido, hay grietas por todos lados. Argentina era un melting pot y se está convirtiendo cada vez en un más grande en un Salad Bowl. sí. Luego tuvimos otro invitado, Nacho López, que nos contó sobre el uso político de la historia en Milei. Muy interesante ese episodio también, porque tocamos varios puntos de los que Milei defiende, ataca y utiliza en la política, en la historia, y, y Nacho, como doctor en historia, nos trajo luz a muchos de esos conceptos, el concepto, ¿qué es qué liberalismo? ¿Cuál? ¿De qué corriente? ¿En qué época? ¿Qué hizo cada uno de los personajes a los cuales Milei menciona verdaderamente en la historia? Sí, creo que valdría la pena tenerlo de nuevo y hablar de esta cuestión del liberalismo y los grandes problemas que tiene el liberalismo a la hora de gobernar en democracia, o sobre todo los grandes problemas que tiene con la tradición democrática. Bien, ya está, hecha la invitación. Nacho, te vamos a volver a convocar. Luego vinieron Días Movidos, como titulamos al séptimo de la segunda temporada. Fueron las primeras semanas en las cuales realmente empezaron a pasar muchas cosas juntas, ¿no? Hasta ese momento veníamos con algunas pastillitas cada tanto, grandes batallas, pero ahí empezaron a pasar muchas cosas. Lo mismo con el siguiente, licuadora mata motosierra. Motosierra había sido el gran lema de la campaña de Milei, vamos a cortar todo y el déficit fiscal lo vamos a lograr recortando todo y que la casta va a ser la que pague. Y la verdad que el electrodoméstico más utilizado en el año fue la licuadora por la inflación tremenda que tuvimos en los primeros meses. Acuérdense, esto estamos hablando, esto fue en febrero. En febrero tuvimos una inflación
altísima, donde el ingreso de todo el mundo se licuaba y claro, los gastos del Estado se licuaban por la inflación. Ujú. Eso generó que había que incentivar la pelea y más showman, y por eso el noveno fue titulado La política de la pelea, porque ahí empezó a pelearse Milei con todo el mundo, todo, desde Lali hasta todo el que se le cruzara. Y luego otro historiador que invitamos, Luciano de Privitelio, hablando de la voluntad y la moral en Milei. También un episodio muy, muy interesante, donde trajo algunas ideas realmente que las ve alguien que realmente estudia los temas en profundidad. Sí, gran episodio el de Luciano. Recordemos que fue en el contexto de la apertura de las sesiones legislativas, el discurso que dio Milei, bueno, en su charla en el Congreso, y Luciano se atrevió a decir muchas cosas, muchas similitudes con Perón, esto de que no soy político, yo no vengo de acá, ustedes son... Perón usaba el término oligarca, eh, bueno, Milei usa el de casta, pero más o menos se tocan. Y muy interesante, lo recomiendo, lo recomendamos muchísimo. Luego vino el 11 que se llama Gobernar con las anteojeras de la ideología, porque, bueno, en esto de showman o político, vos decías académico, y la verdad que parece más un ideologizado total en muchas de sus acciones que un académico que trata de encontrar soluciones. Y ahí desarrollamos en este episodio justamente cómo la ideología lo lleva a tomar ciertas acciones. Se cumplieron 100 días en marzo del gobierno de Milei y por eso lo analizamos ese periodo en el episodio 12, 100 días jugando al Shenga, porque estaba todo medio ahí tambaleante, tampoco es que veníamos bárbaro, ¿no? Recordemos, la inflación seguía a tope. Después nos dedicamos a un tema más internacional para salir un poco de la coyuntura y hablamos de Guyana, un país eh, del norte de Sudamérica, poco conocido por muchos, pero que en ese momento estaba en tema y hoy también. Sí, hoy la noticia es que Guyana como Estado está buscando repatriar a los emigrados. Recordemos que era, si escuchan o si recuerdan ese episodio, era el boom económico de Guyana por el descubrimiento de yacimientos petrolíferos y también con el conflicto de la Guayana Esequibo con Venezuela, ¿no? Por eso había sido ese episodio. Y bueno, teníamos esta novedad que justo surgió hoy, un dato de color. Y para seguir recordando momentos, y que los episodios nos hacen recordar cómo estábamos en aquel momento, entre mosquitos y fascistas. Acuérdense la inundación, la marea de mosquitos que teníamos en aquel momento, que también hoy está empezando a haber mosquitos. Sí, yo no pude creer el otro día ¿Viste? que hacía un frío, no digamos que hacía un gran frío, pero estaba fresco y veo un mosquito volando. Digo, no, ya arrancás así en enero que viene, toda ¿No? tu... Empezaron, subió a 20 grados y ya aparecieron los mosquitos de vuelta. Sí, Bueno, sí, es en verdad. aquel momento teníamos una epidemia de dengue tremenda, El problema de la marca de repelente de repelente, la importación de los repelentes y que se hizo tarde y que tardó y bueno, todo el conflicto ahí con alrededor de ese tema y otros y el eh, de fascista será por lo de Venezuela, Maduro, que bueno. que se tildan a todos de fascistas. Tema que luego más adelante lo hemos tratado hace muy poco, ¿no? Esta política de llamar a todos fascistas, tal es fascista, tal otro fascista, son todos fascistas, ¿no? En el episodio 15, ya promediando abril, tratábamos la macroeconomía en orden y la micro en caída. Y el futuro, porque si hay algo para reconocerle a Milei es que la macroeconomía la vienen ordenando bastante bien, desde el día uno. Déficit cero, superávit, no emiten, la política monetaria es correcta y otras variables más. Pero la microeconomía, abril, hoy estamos en septiembre, ya venía en caída. Las ventas minoristas, hemos muchas veces tocado el índice, presentado el índice que tiene la CAME,
o los que da el INDEC, capacidad instalada, ventas minoristas, IPC. En ese momento también estaban los feriados por el turismo, cómo había sido la respuesta de la gente ante los feriados largos del turismo. Y la verdad es que estaba en caída. Y sigue estando en caída la economía. Sigue estando en caída. Yo te escuché a un periodista que decía, no, porque julio dio la vuelta a la economía. Yo ni me enteré porque lo que yo veo en la calle es que está reparado todo. Ojalá que yo me equivoque. Realmente lo digo, ojalá que me equivoque. Pero, bueno, tratando de hacer un análisis más objetivo, no se estaría viendo. No, y además se produjo, no sé si era ahí cuando lo anticipaste, pero si no era ahí fue el mes siguiente, el tema de la W. Tal cual. eh, ¿Te acordás? Sí. que bueno, ahora se ve en Todos los hablaban de. gráficos. Sí, todos hablaban, no, porque viene un rebote en B corta, o como en la pipa de Nike, o el más pesimista dice, no, va a ser una L. Y yo decía, no, va a ser una W, va a haber un pequeño repunte, pues va a caer de vuelta. Y en un momento va a recuperar y va a caer de vuelta. Porque siempre hay un poco de toma de ganancia ahí. Pero la verdad es que la tendencia es a la caída, a la baja. Ujú. Y ahí vuelvo con lo que dije hace un rato, ¿no? ¿Quién va a invertir un centavo? ¿Quién va a poner hoy? Yo al oyente le pregunto, ¿te sobran $1.000, $5.000, $100.000? O alguien es un empresario y tiene, no sé, $1.000.000. ¿Pondrían un nuevo? Tenés un kiosco, ¿pondrías un segundo kiosco? ¿Comprarías una nueva heladera? ¿Comprarías un galpón? ¿Un nuevo depósito? ¿Una nueva línea de producción? Que yo pediría al oyente que se responda. ¿Él mismo pondría la plata hoy de su bolsillo ahorrada? Y yo lo veo difícil, ¿no? Como que todavía sigue faltando los incentivos para que eso suceda. Luego tratamos el tema del conflicto en Medio Oriente en el episodio 16. Y en el 17, la peor semana de Milei, otra vez invitando a Tito Nolasco, nuestro amigo y analista político, politólogo, porque en ese momento se daba la marcha por la universidad y por eso lo llamábamos esto la peor semana de Milei, porque había tenido su primera gran derrota comunicacional, ¿no? Ante la opinión pública. Y recordemos que después lo vamos a tocar más al final, que había 2 días antes, más o menos, hubo una cadena nacional que pasó el olvido. Pasó, sí, como si no hubiera pasado. Increíble. En la semana me refiero, ¿no? Sí, sí. Llegamos al viernes y nadie se acordó se acordaba de que el lunes o martes había sido la cadena nacional. Algo muy similar que sucedió con el último discurso de Milei presentando el presupuesto en el Congreso. Sí, 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 tal cual. Hoy estamos grabando viernes 20 y de vuelta, que cada uno haga el ejercicio que se acuerda de la cadena nacional del domingo. Creo que por el perfil de oyentes lo habrán escuchado el discurso de la cadena nacional. Pero si hablamos de general, no la vio mucha gente la cadena del domingo, de este domingo. Así que no sé si van a recordar algo porque quizá no la vieron. Claro, vos haces mención a la caída en el rating tremendo que tuvo la televisión abierta cuando comenzó la cadena, que se desplomó el encendido. Sí, sí, es una realidad. Por más que después la quieran dibujar cuestiones, es así. Y aquello mismo pasó esa semana del 26 de abril. Luego tuvimos un episodio también de temas internacionales con otro invitado, Patricio Justo, que nos contó sobre China y nos iluminó sobre todo lo que nosotros no conocemos, no sabemos, y que es súper interesante sobre China para superar la ignorancia, los prejuicios y la discriminación. Tal cual, hermoso título porque realmente ese era el objetivo. Un gran episodio sobre las chinas y súper recomendable para quien le interese superar estos problemas. Luego, ya en mayo, empezamos con el concepto de las oposiciones, que lo tratamos de ahí en adelante un montón de veces, y la descripción de cómo no había una única oposición, sino varias,
y repito, fue un tema que seguimos hoy trabajando ese concepto. Sí, que posiblemente lleguemos a las elecciones del 2025 legislativas y aún no se puede hablar de la oposición. Así es. Y lo mismo el siguiente, entre dialoguistas y combativos, que hace referencia a lo mismo. Luego recordemos que en mayo Milei fue tapa de la revista Time y le pusimos Time, el fenómeno del vacío, porque claro, aparece Milei en Time, pero ¿y? No, y Es además era Time y todos ponían. Nadie leyó el artículo de Time porque tal cual. lo mataron a Lo Milei. mataron, pero era como, uy, qué bien, llegó. Como, como es hasta Tinelli y el Maipo no paro. Bueno, algo parecido, llegó a la revista Time, ¿no? Pero bueno, ¿a qué costo? Diría también otra, otra mm, figura del espectáculo, ¿no? El 26 le pusimos un título que a alguno le puede llegar a parecer un poco duro, pero bueno, hace referencia a una frase histórica de la campaña de Bill Clinton. No todo es economía, estúpido. Y Cristina nos citó hace poco Eso estaba por en su decir. carta, ¿no? En su Otra que carta y en también, su discurso público. también, otra que tal vez no se escucha. Y bueno, puede ser el lugar en donde convergen ambos, ¿no? Nuestro podcast. Y sí, es muy probable. No lo descartemos. Luego vinieron las elecciones en México y, y convocamos a Fernando Domínguez Sardú para que nos cuente sobre las elecciones y sobre México, que sabe mucho sobre el tema, también politólogo y analista. Un brillante analista. Sí, sí, la verdad que el episodio también fue muy bueno, muy bueno. Y como con en China aprendimos un montón de cosas sobre México, sobre Morena, el partido de Manuel López Obrador y partido ganador en las elecciones, y con Sheinbaum como la ganadora que asume ahora dentro de muy poco. Putin no viene. Va, no va en realidad porque yo no estoy en México. No Eso es va. otro dato de color. Sí, no Bien. va. Luego, con el gran periodista Horacio Righi, hablamos para el Día del Periodista sobre ser periodista hoy y nos comentó sobre la profesión, la relación con Milei, el gobierno, con otros gobiernos, e hizo un desglose sobre cómo veía la política actual. Muy, muy interesante a los que les gusta el periodismo y la comunicación, también para escucharlo con atención. Y además, en ese episodio no estaba aún tan intensa la guerra contra los periodistas. Tal Había cual. como una especie de, bueno, todavía no lo vamos a... Ahora son ya todos, recordemos un ejemplo, Feynman. Sí, Feynman y su posición actual, ¿no? sí, 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 tal cual. Pero Horacio ya nos mencionaba de varias actitudes del gobierno. Recordemos episodio 24 de la segunda temporada. Luego, el episodio 25, la Argentina desequilibradamente estable. Y creo que también podemos mencionar el episodio 31, la Argentina invertida, porque tiene relación, ¿no? Un título con otro y el Sí, sí. contenido. La Argentina desequilibradamente estable, ¿no? Como esto de que. Creo que ahí también mencionamos en este episodio 25 la frase de te vas poco tiempo y cambia todo y te vas mucho tiempo y no cambia nada. Probablemente, sí que es una cita que por ahí se le da la autoría a Sarmiento, pero no está tan comprobado. Sí. Después vino el episodio 26, titulado Síntomas de la crisis, donde hablamos de la economía, el ingreso, el desempleo, la conflictividad social, que ahí lo invitamos a Roberto Chitti, que nos comentó sobre los piquetes. Pero también hablamos de, es cierto que Argentina se latinoamericanizó y tratamos un poco ese concepto, la clase media. Y por último, que en ese episodio empezamos a tratar es el tema del PRO, en qué quedó el PRO, esa especie de vacío, que lo mantuvimos en varios episodios, o a veces hacemos referencia, bueno, ahí arrancó todo con el tema del PRO. Eso fue a fines de junio y ahí nos tomamos un mes de vacaciones Sí, del podcast. que de hecho nos fuimos hablando de Joe Biden y Donald Trump. Así es. Y volvimos un mes después con el episodio 27. Había cambiado el candidato en Estados Unidos. Teníamos el problema de las elecciones en Venezuela.
Y digo problema porque, bueno, ahí se mezcló ideología, eh, apoyos, Brasil, el rol de Brasil y cómo su rol en la región y su rol en aceptar o no el resultado de las elecciones en Venezuela. Bueno, toda una cuestión que luego lo seguimos tratando en sucesivos episodios, porque es un tema clave. Sí, un tema muy importante que habíamos puesto justamente Brasil y Chile, la relación de el Estado y el partido del presidente, ¿no? El caso de Gabriel Boric y Lula respondiendo o actuando de una manera distinta a sus, bueno, en el caso de Lula al PT, que es su partido, y en el caso de Boric al Partido Comunista Chileno, que si bien no es de su partido, pero es la coalición gobernante. Ujú. En el episodio 28 hablamos de un tema que en ese momento era súper actual y que es muy interesante, que es el legado de los Juegos Olímpicos. Acababan de terminar los Juegos Olímpicos en París 2024. Y bueno, ¿qué deja un Juego Olímpico? Para salir un poco de la coyuntura y ver algo más de largo plazo, ¿qué han dejado los Juegos Olímpicos antes? ¿Qué deja un Juego Olímpico cuando una ciudad lo alberga, o un país, o una región, como va a ser, por ejemplo, los Juegos de Invierno eh, en Francia en 6 años? Va a ser una región, no es una ciudad sola. Y luego, en el 29, tradición y cultura política, liberales, republicanos y peronistas. Otro que nos Sí, escucha es Carlos Pañi, porque 3 días después escribió un artículo citando esto, la tradición liberal republicana, y no dijo lo mismo que nosotros, pero casi. sí, muy interesante. No sabemos si realmente nos escucha Milei, Cristina, Pani, etcétera, pero sí puede ser un punto a favor de que, bueno, estamos viendo más o menos la misma película. Sí, 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 sí. Y bueno, hablamos sobre la tradición liberal y qué significa y cómo se está desarrollando en Argentina. Y en ese episodio también participó Martín Biurrun, desde Uruguay, contándonos, haciendo un raconto de cómo habían sido las elecciones en Uruguay y cómo se presenta el proceso electoral de cara al cambio presidencial en las elecciones de octubre de este año. ¿Quién domina el tablero político? Fue el título del episodio número 30, y que hace referencia a esto de las oposiciones y del rol de centralidad que tiene el gobierno en temas de comunicación, pero no tanto en gestión. Y bueno, ¿quién domina el tablero? ¿No? El poder legislativo, generando, generando políticas públicas, marcándole la cancha en algunos aspectos, como fue educación universitaria y jubilaciones, o es el gobierno imponiéndose con la ley bases y paquete fiscal antes, el PRO, qué lugar juega en esa disputa de poder, y el siguiente, relacionado exactamente con lo que dijimos del poder legislativo generando políticas públicas y el ejecutivo queriendo dictar legislación con los DNU. El siguiente, el 31, se llama la Argentina invertida, ¿no? Como todo está dado vuelta y los que tienen que hacer A hacen B y los que tienen que hacer B hacen A. Y por último, el episodio sobre el debate de Estados Unidos, que bueno, justamente hiciste referencia a la comparación con el debate de Argentina. Y también tratamos cuestiones de política nacional y hasta ahí llegó el primer año, ¿no? Sí, creo que sirve la historia del podcast para mostrar la historia de la Argentina en el último año, ¿no? Cómo fuimos pasando de un tema a otro, surgieron infinidad de temas, infinidad de actores. Lo que acá tratamos de hacer siempre es ver la tendencia, qué actores se mantienen, qué actores decaen. Por eso, vos dijiste, empezamos a tratar el tema del PRO, yo dije, empezamos a tratar el tema de las oposiciones y lo mantuvimos durante muchos episodios. Lo mismo en la temporada anterior, cuando empezamos a hacer algunos episodios más analíticos y veíamos cuestiones de esto del fascismo y su expresión local, o temas como esto del showman o el político en Milei, la violencia institucional, que es un tema también que tratamos en muchos episodios, cómo podía darse la violencia institucional.
y que en muchos aspectos se está dando, ¿no? Es tratar de presionar hasta el máximo. ¿Se puede vivir de veto en veto, por ejemplo? La pregunta que dejo ahí picando. No, y además te parás frente a otro poder que hasta ahora no está pronunciándose tanto, que es el Poder Judicial. Así es. Cuando digo no se está pronunciando tanto, hago referencia a la Corte Suprema, pero en realidad sí hay sobre el DNU 70, hay cosas que la justicia ha frenado. La laboral, la parte laboral en especial. Ujú. O el concepto de campaña total, que lo hemos También, mencionado en diferentes episodios, ¿no? Tratar de encontrar estas tendencias de largo plazo en los discursos, en las acciones, qué actores se involucran, de qué manera se relacionan entre ellos, porque hay cosas para analizar entre esta maraña de cosas que pasan, cosas que permanecen. Y bueno, como dijimos al comienzo, muchas de las cosas que permanecen son que los problemas siguen sin resolverse. Después de un año estamos exactamente igual. Alguno va a decir, no, pero no estamos igual. Y bueno, que cada uno se sitúe hace un año y piense cómo estábamos y que piense cómo estamos ahora. sin lugar a dudas. Sé que bueno, hay como todavía una inyección de esperanza en cierto sector y lo entiendo, así como hay cierto sector que no, al contrario, y que cree que es lo peor que sucede en Argentina. Bueno, para darle una buena noticia a ese sector, lamentablemente Argentina es común estos vaivenes, así que no va a ser una nueva película del todo. Sí, Es como Avatar, son 200 millones de películas y la trama siempre la misma, siempre la o misma. Harry Potter. Exactamente. Algo que mencionábamos mientras preparábamos el episodio, algo que está sucediendo en Europa, como para cerrar un poco este episodio y tal vez dejarlo como tema para tratar en profundidad en la semana que viene, pero para hacer una analogía con respecto a la Argentina, charlábamos sobre lo que está pasando en las elecciones locales en Alemania, ¿no? Y cómo empieza a haber un ascenso de una izquierda eh, menos tradicional que la del Partido Socialista Alemán. Sí, digamos que es una izquierda que se siente más cómoda charlando con la Alternativa para Alemania, que es el famoso AfD, el de la ultraderecha, etcétera, etcétera, que con la socialdemocracia alemana, ¿no? Claro. Es una izquierda que a ojos le pueden llegar, a varios le puede parecer: "Qué está pasando acá", por la agenda que tienen adelante. Bueno, me parece que hay problemas que se están viendo que no son de un solo actor, en este caso de la derecha radical, sino que es de un espacio más amplio de la arena política, ¿no? Y hablábamos sobre Sarah Wagenknecht, que es la que propicia esta nueva conformación política. Y yo te decía, sí, pero vos fíjate que ella, además de haber estado en el Parlamento Europeo, después en el Bundestag, que es el Parlamento alemán, fue portavoz de economía de su bloque. ¿Y por qué digo esto? Porque hasta los partidos de izquierda, los más radicales, lo que sea, están estructurados institucionalmente en Alemania, ¿no? Y tienen uno que se dedica un legislador que es especialista en economía, el otro que lleva la voz cantante en salud, el otro en educación, y mantienen políticas realmente de largo plazo hacia adentro de los partidos y ni que hablar como Estado, ¿no? Y yo creo que en Alemania, si uno viaja cada tantos años, va a ver que hay muchas cosas buenas que se mantienen, hay unas cosas malas que tal vez cambian, algunas empeoran también, es verdad, pero, pero no se genera esta calecita loca de dar mil vueltas en cada tema, sino que más o menos todo circula por carriles institucionales, ordenados, previsibles, ¿no? Eso yo te decía, ¿no? A pesar de que estos sean disruptivos, o a pesar de que apareció, a pesar de que apareció AfD, bueno, como que el sistema aún los sigue conteniendo, ¿no? Puede llegar a escapárseles, pero como que aún los sigue conteniendo. Sí, hay que, por más que tengan una agenda que a algunos les puede sonar bastante fuerte, porque en parte sí es fuerte, no deja de ser de uno de los términos que hemos puesto en algún episodio, una especie de reaccionarismo de café, que en algún momento puede llegar a escalar
y que puede ocurrir un hecho lamentable, pero que por ahora se mantiene así, ¿no? A ver, ¿a qué voy con esta aclaración? La radicalización en la República de Weimar entre justamente comunistas y nacionalsocialistas y nazis, el enfrentamiento llevaba a muertes, a apuñalados, a socialdemócratas, entre ellos, era violento el clima. Así que como antesala a lo que en parte charlaremos en el próximo episodio sobre estas nuevas tendencias en Europa, creo que está bueno el ejemplo de que como allá más o menos mantienen la institucionalidad, incluso grupos radicales, a diferencia de esto que, como vimos en un año, pasó de todo, pero no se solucionó ningún problema. Vuelvo al principio, un país hecho por locos y para locos. En Alemania parece ser que no es un país hecho por locos y que si hay locos, bueno, que jueguen ciertas reglas por lo menos, ¿no? Claro, creo que es una muy buena analogía como para cerrar este episodio en el que hemos intentado utilizar nuestro año de podcast para repasar el año que pasó de la Argentina. Nos vemos el próximo viernes. Así es, hasta la semana que viene. Chao, un abrazo.